Hola, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de reflexión virtual sobre astrología y salud. Mi nombre es Lucía Caprarulo y en el episodio de hoy estamos nuevamente con Fran Estela, artista, astrólogo, investigador de muchas cosas, muy geminiano y gran persona, que hoy nos acompaña para hablar sobre los tránsitos de Urano, un poco ligado a lo que veníamos de a poquito abriendo en el encuentro anterior. Vamos a entrar de manera un poco más general sobre cuál es la función, ¿no? de Urano, no en nuestra vida solamente, sino desde el cielo, ¿no? ¿Qué posibilidades nos trae Urano por tránsito? Eh, Bienvenido, Fran, de nuevo a este espacio. Gracias, Luke. Qué lindo estar acá de vuelta. Bien, ¿cuál es tu experiencia con Urano? ¿Qué nos dirías de Urano por tránsito? Em, Siempre es difícil igual hablar de Urano, ¿no? Como que la sensación siempre es tan, como si las palabras no fueran contenedor o forma suficiente para nombrar Ujú. la experiencia de lo uraniano, ¿no? Em, y en principio me sale algo como muy bueno, muchas veces como que Urano trae algo como de la singularidad de cada quien, ¿no? Como si fuera de lo específico, de lo diferente en cada quien. Y eso siento que de algún modo también se juega en los tránsitos, ¿no? Como si como proceso hay algo que es muy específico en los tránsitos de Urano, Ujú. que, o por lo menos en mi experiencia, se siente mucho desde dónde atravesas el tránsito, lo que termina confiriéndole como su particularidad al proceso, ¿no? Y yo vengo medio como de Urano a la Luna hace unos años, ahora Urano a Saturno, y después voy a estar entrando en Urano al Sol, ¿no? Entonces como toda una seguidilla, eh, seguidilla como difícil, ¿no? Por lo menos a mí, para mí vino con mucho susto en todos Ujú. los casos, con mucha sensación de como si en la noche cayera el rayo y entonces ves un montón de cosas que no estabas viendo, pero las ves tan rápido que es tan abrumadora la sensación de que es tan indigerible la cantidad de claridad en una escena en donde en realidad nunca ves, ¿no? Como que ves lo que nunca viste. Y mucho la sensación de ver cuánta fuerza para agarrar y retener cosas cerca, ¿no? Como, no sé si se entiende, pero la sensación de mucha contractura para agarrar y retener conmigo cosas que quizás ya no son vitales, ¿no? Como Ujú. ese impacto y esa sensación de que eso inevitablemente te empuja un poco a soltarlo y mucha sensación de desorientación para traer un poco como también algo del encuentro pasado. Hay algo como mm, muy queer en ese sentido en el tránsito de Urano, ¿no? Como una desorientación absoluta que te obliga a reorientarte a a los tropezones, ¿no? Como si de pronto la brújula, bueno, como cuando las brújulas se desmagnetizan por corrientes eléctricas y empiezan medio Ujú. a apuntar para miles de lados, ¿no? Como, em, digo, eso como algo. Qué difícil es no querer orientarse rápido, ¿no? Como no volver a alinear la brújula con el lugar que venía siguiendo y cuántas experiencias o momentos de querer volver a alinearla y que no sea suficiente y se vuelva a desajustar y que Ujú. sea medio, sí, estar como tanteando territorio nuevo, ¿no? Tal cual. Me parece que está buena esa imagen que decís y como decís, linkeado a lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Porque
justamente Urano es esa singularidad, eso que nos hace únicos y que obviamente cada uno, como todo en la carta natal, cada uno lo vive acorde a la totalidad de su sistema energético y del sistema vincular, ¿no? que hay alrededor. Este, pero todos tenemos un Urano en la carta natal y todos tenemos tránsitos de Urano a lo largo de nuestra vida que van, ¿no? Como facilitando el despertar de esa singularidad y de eso que justamente, como decías también muy bien, no tiene forma, ¿no? Entonces, es muy difícil para lo mamífero en general, ¿no? Como no buscar un lugar de seguridad. Y creo que en eso los dos, venimos un poco de un proceso parecido, ¿no? Los dos tenemos luna en Escorpio, vos ya has pasado el tránsito de Urano, a mí me está descuajeringando el sistema en el último tiempo también, porque estoy con la luna más al final de Escorpio. Y también se va acercando a mi Saturno ahora. Por suerte al Sol todavía no me toca. Ya me contarás más adelante que el mío viene después. Este, pero creo que la experiencia que nos atraviesa a los dos tiene mucho que ver con el movimiento, ¿no? De la Urano a la Luna y Urano a Saturno, en lo que decís de no buscar aferrarse a algo seguro, este, pero que en general, ¿no? Urano nos invita, creo que hay algo del improvisar, ¿no? Como del estar más no me gusta decir en el presente, que parece como esta cosa muy de moda, ¿no? Pero es que realmente hay algo de dejarse llevar más por no tener la brújula o la forma o el control, la fórmula que funciona, ¿no? Es como tener que cocinar con lo que hay en casa, sin seguir la receta perfecta y que eso nos aterra, ¿no? Digo que creo que es lo que decías de esa sensación del rayo que nos hace ver de repente en la oscuridad, ¿no? Es como podríamos hacer el experimento de estar en una habitación conocida, ¿no? En mi habitación, pero en la oscuridad y que me prendan y me apaguen la luz un segundo, ¿no? Y que lo que vemos, por más que conozcamos lo que hay en nuestra habitación lo vemos de otra manera en ese rayo, ¿no? Entonces, como es una reconfiguración muy grande del sistema en general y creo que de aprender de aprender o es como decías, difícil ponerle palabras, ¿no? Porque es que el cableado de nuestro sistema nervioso aprende a circular de una manera que no estamos habituados, ¿no? Este, Y, hay algo también, digo, es el cableado. Yo a veces pienso mucho con metáforas de tecnológicas, ¿no? Pero como, por un lado es el cableado, que sería el hardware, y por otro lado es una actualización de software también, el tránsito de Urano. Entonces, eso es lo complejo, ¿no? Como que en simultáneo como si se desfasaran lo material orgánico del cuerpo con el modo de procesar, ¿no? Como cuando se te actualiza el sistema operativo del teléfono y de pronto por unos días no entendés bien cómo, ni te gusta lo que estás viendo, ni entendés bien cómo hacer lo que hacías antes. Eh, y que, de vuelta, ¿no? Dicho así, como actualización, es parecido a esto que vos decías de la invitación a estar muy en el presente, ¿no? Suena como un proceso maravilloso, ¿no? Como si fuera. Y lo complejo y lo difícil que son, bueno, obvio, ¿no? Dos lunas en Escorpio hablando, entonces es una distancia y una relación muy tirante, ¿no? Entre eso, entre ese lugar seguro o entre ese modo de organizar y de gestionar la seguridad y el proceso concreto de un tránsito a Urano, donde no solamente en esa habitación a oscuras, cuando en esa intermitencia de luz repentina, no solamente ves otra cosa, sino que además quizás no te gusta lo que ves, ujú, ¿no? Como para mí quizás es porque soy luna en Escorpio y, bueno, es un modo de organizar la corporalidad y de percibir el mundo en un nivel eso, pero para mí hay algo de muy
de un encuentro con lo sombrío muy grande en los tránsitos de Urano, como si en ese rayo que cae de noche ves cosas que no ves nunca, ¿no? Como de lo que está muy, muy, muy oculto en un nivel. Y eso es muy desorganizante, es muy aterrorizante, genera resistencia, ¿no? Con la especificidad de cada tránsito, ¿no? Bueno, vos estás ahora con Urano a la Luna, yo lo terminé hace unos años, bueno, lo terminé. Sobreviví. Pasó el momento, sobreviví, pasó el momento álgido de un proceso que, en definitiva, ese proceso ahora es lo que estoy siendo, ¿no? Como esos frutos se siguen cosechando en un nivel, ¿no? Y quizás ahora puedo ver que ya pasaron varios años de ese momento más intenso, cómo hay algo del modo de hacer contacto y de poder hacer, sí, de poder sentir, hacer contacto con la propia necesidad, pero también con las demás personas, ¿no? Como un modo mucho más, no sé, como abierto, con espacio para lo diferente, como cosas que para la luna en Escorpio es difícil de sentir seguro si no es mismidad, digamos. Que digo, wow, qué hermoso, pero que en el momento fueron muy, sí, como que pase una ola y te revuelque, te lleve al fondo, te saque para arriba, ¿no? Como, Sí. creo que perdí el hilo, pues Urano, pero Es que justamente eso es Urano, como decís, es lo desorganizante, ¿no? Porque como decías, parece muy lindo cuando ya pasó, ¿no? Como ese decir, estar más en el presente y dejarse llevar, y que lo que ya estaba, digo, como Urano como función, lo que viene es a renovar, es un cambio que el sistema ya estaba preparado para cambiar en principio, ¿no? Lo que toca a Urano necesitaba esa renovación, pero claro, en el momento que estoy viviendo en la obra, y que creo que iba a arreglar el baño y de repente se rompe un caño y de repente también tengo, no, digo, estoy viviendo en el polvo, no tengo baño, no tengo cocina, hay una sensación de que obviamente este, es una locura, ¿no? Digo, justamente, como que es la contracara de esa renovación. total, sí, porque, bueno, en definitiva una no es la totalidad del sistema, entonces no lo vive como, el sistema estaba preparado y necesitaba esta inyección de electricidad sin transformador. Ujú. Vive, no, metí el dedo en el enchufe y me electrocuté, ¿no? Porque lo vive desde una porción del código natal, bueno, y al mismo tiempo, también, ¿no? Trayendo algo del encuentro pasado, este doble pulso de la astrología permanente de orientar y desorientar, ¿no? Como hacer cuerpo y soltar, como si los tránsitos de Urano desorganizan y la posibilidad de estar en el presente es la posibilidad de que esa desorganización me invite a, bueno, ¿cómo es volver hoy a hacer pie, a hacer contacto, a enraizar en el cuerpo, a contactar con lo que necesito, si ninguno de todos los circuitos que ya conocía funcionan porque dejaron de funcionar de un momento al otro, ¿no? O si aquello que me sostenía o aquello que me permitía regularme dejó de funcionar como funcionó históricamente, ¿no? Para traer también el tránsito sobre Saturno. Entonces es potencialmente un momento de mucha creatividad en el sentido de que tengo que inventar el modo de poner límites que ahora me regula o tengo que inventar el modo de hacer contacto y alojar lo que me pasa que funciona ahora, pero lo cierto es que una no es una persona genial que de toque inventó el modo nuevo y lo digo, entrenarse para no ir al lugar viejo conocido, permanecer en la incógnita y en la incertidumbre hasta que se me prende la lamparita y digo, por ahí puedo probar este modo de poner límites o este modo de hacer contacto, que en lo concreto son escenas de la vida cotidiana que por ahí por tiempo no sabes, no sabes cómo encarar, ¿no? ¿Qué desayunar? Desde qué desayunar hasta cómo hacer contacto con lo que estoy sintiendo, hasta cómo tener una conversación con alguien para poner un límite, ¿no? Eh, Es que yo lo que siento con...
al menos mi experiencia, ¿no? En el último tiempo, Urano, la particularidad que tiene, para mí por lo menos la sensación, yo he tenido como mucha vivencia plutoniana en mi vida por la posición de Plutón en mi carta, digo, he atravesado como muchos tránsitos de Plutón y además tengo polarización plutoniana nada más en mi carta, entonces es algo que como ese lugar de la muerte y la transformación que trae Plutón, para mi sistema me es más familiar. Mm. Y ahí cada sistema obviamente reacciona distinto, pero lo uraniano lo que me trajo es, porque podés saberlo desde lo teórico, pero Urano no importa lo que sepas o lo que quieras anticiparte, ¿no? Que por ahí con otros tránsitos l- l- sentís que tenés más el control o que podés planificar algo. Urano es que lo que creas no va a ser, lo que planifiques, lo único que sabes es que no sabes nada, ¿no? Como hay algo de un nivel de entrega a que la vida te oriente y te desoriente, como decís al mismo tiempo, ¿no? Es como una ola que te revuelca y no sabes si estás para arriba, para abajo, y no podés hacer fuerza para luchar, ¿no? Tenés que dejarte llevar por esa ola. Esto como, que traía en el encuentro anterior de cómo lo que nos ordena toma la forma de lo vertical, lo horizontal, lo perpendicular, ¿no? Como bueno, como un cubo, ¿no? Como una forma estable que se sostiene a sí misma y que, bueno, y cómo la sensación con los tránsitos de Urano es que todo se vuelve oblicuo, curvo, espiralado y no entendés qué es arriba, qué es abajo, qué es adelante, qué es atrás, qué es izquierda, derecha, ¿no? Como eso. Eh, y que esto que vos decís, por un lado, de que es imposible saber, o ese desconocimiento en el que te coloca inexorablemente el tránsito de Urano, también es un desconocimiento de una misma consigo misma, ¿no? Como si de pronto lo que desorienta de base es que, no soy la persona que me contaba que era, como me enteré de algo que no estaba viendo, pero ni por el rabillo del ojo, y ahora no me puedo reconocer, me miro al espejo y el rostro que veo es un rostro que no reconozco, ¿no? Como esa pérdida de rostro me parece que desorganiza mucho porque es muy súbita. Los tránsitos plutonianos y neptunianos hay algo mucho más procesual, que también desorganiza, te desconoce y un montón de cosas, pero como si algo fuera, por lo menos en los tránsitos de Plutón, como si fuera ganando intensidad de a poco y un poco te vas dando cuenta en el camino que te metieron adentro de una olla y que el fuego va aumentando de la intensidad. Y en el neptuniano también es bastante confuso porque no entendés bien tampoco qué es, pero esto es tan súbito que como si se te cayera la cara y te das cuenta que eras otra persona en un nivel. Y muchas veces, o en mi caso por lo menos, ¿no? Tanto el tránsito de Urano sobre la Luna como el tránsito de Urano sobre Saturno vinieron con escenas de destino muy concretas vinculares. Entonces era desconocer a la otra persona y desconocerme a mí. Sí, como, bueno, es entretenido y difícil de atravesar. Sí, y esto que decís de lo súbito, ¿no? Porque es como si de repente viene un viento y me deja en Japón, y viene un viento y me deja en África, ¿no? Dios, como hay algo como de una sensación de estar como descolocado, ¿no? Que es mucho más eléctrica que esas sensaciones más de agua que traen Plutón y Neptuno. Y por otro lado está bueno también como porque por ahí lo hablamos desde un lugar muy uraniano también, ¿no? Pero lo uraniano, un tránsito de Urano en una estructura muy tradicional puede ser darme cuenta que me quiero separar, no sé, ¿no? O que mi mujer me deje, que esa, digo, que lo loco o lo diferente o que lo que abre a lo divergente para cada sistema es diferente, teniendo en cuenta
como cuánta plasticidad tengo, ¿no? Cuánto entrenamiento tengo con Urano, más allá de tener polarización o no uraniana en la carta natal. Creo que lo uraniano, esa apertura a la desorientación, ¿no? Que hablábamos la vez pasada, creo que también hace a que pasa lo mismo, el tránsito de Urano lo tengo igual, la sensación de desorientación la tengo igual, pero creo que cuanto más a lo largo de la vida que vivimos y de cómo vivimos esos tránsitos también nos vamos disponiendo a que lo que nos trae cada momento de la vida nos lleve de alguna manera, ¿no? Creo que es como si dijera, cuanto más seguro estoy de quién soy y más cerrado estoy, menos plasticidad hay para lo que sea, más allá del tránsito de Urano, ¿no? Cuanto más me permito no saber, en general, ¿no? Como una actitud más filosófica de la vida, creo que hay más plasticidad también para la variabilidad que trae Urano, ¿no? Y me parece que eso es interesante, que lo uraniano acontece, el tránsito acontece siempre. El cómo lo vivo depende del receptor, ¿no? Y lo que cambia también. Oh, me parece que es re interesante, ¿no? Como, porque me parece que en lo que estás nombrando hay algo de esto de lo diferente o lo que produce la desorientación o el giro inesperado es relativo en el sentido de que es en relación con desde donde yo lo vivo, Ujú. ¿no? Como, y al mismo tiempo es cierto que hay como en el campo más, no sé, de las identidades o de o en una capa más histórica, si se quiere, material, es cierto que los excluidos y los diferentes fueron algunos cuerpos más que otros, ¿no? ¿Se entiende? Que no quiere decir que todos estemos entrenados en el TP Urano, ¿no? Como dos niveles que para mí es re importante siempre sostener como ciertos al mismo tiempo, ¿no? Que históricamente les uranianes excluides y entonces violentades fueron ciertos cuerpos y que después en otro nivel más micro el entrenamiento uraniano lo tenemos que hacer todos y a veces para los cuerpos más identificados con el polo directo de lo uraniano, como es mi caso, muchas veces los tránsitos de Urano tuvieron que ver con enfrentarme a situaciones de dejar entrar el otro polo, el indirecto, ¿no? Como de volverme un poquito más Dios, patria y familia, comprender más esa posición y que eso sea lo desorientador. Porque no se condice con la imagen interna que tengo de mí mismo, como por ejemplo, no sé, ahora que estoy con el tránsito de Urano a Saturno, haber tocado tan fuertemente el deseo de tener un laburo fijo estable, que es algo que nunca en la vida fue un deseo y que permitirme desear eso en un nivel pone en jaque la imagen primigenia de mí misma como una persona que no encaja, queer, que va fuera todo sistema, todo caca, culo, pedo, pis, fuck the police, ¿viste? Como, y de pronto, bueno, esta necesidad, este deseo de estabilidad Tal cual. es desorganizante y desorientador, aunque en lo concreto lo que estoy queriendo es algo estable, ¿no? Me parece que está bueno lo que decís, ¿no? Porque lo diferente no es salir todos pintados de colores a la calle, ¿no? Como que es lo diferente para cada sistema, porque el artista ya es el loco, porque sos artista, ¿no? Y entonces, y ¿cuántos artistas hay? Si no, un porcentaje bastante alto que repite siempre lo mismo, porque es lo que funciona, porque es lo que vende, porque es lo que ya tiene una forma estable, ¿no? Y Urano es justamente lo que viene a desestabilizar la forma que sea. Y por ahí esto para la persona súper tradicional que hizo todo lo que tenía que hacer y tiene el trabajo y la familia, es darse cuenta que se quiere de viaje solo, algo uraniano, y para alguien que está más identificado con el cambio y el movimiento, lo loco es querer algo estable o es quedarme un tiempo, no sé, pienso en el viajero más uraniano, no directo, como decías, como el loco que va viajando por el mundo
y no tiene una casa fija, de repente querer quedarse unos meses, un tiempo en un lugar viviendo, ¿no? Como, y el punto no es el qué, sino lo que genera adentro, ¿no? La sensación de caos y desorganización. Sí, y esto que es tan importante me parece para poder como entregarnos a a la invitación de la astrología más, para mí más profunda, vital y hermosa, que es ver más allá de las formas, ver más allá de las identidades y poder sentir los efectos, los afectos, los gestos, las posibilidades de movimiento y de proceso que el lenguaje habilita y no lo formal, Ujú, como si fueran no los círculos, los cuadrados y los colores de la pintura, sino la sensación de lo que nos habilita, ¿no? Esto de, claro, pues, vos lo describías como más en relación al viajero que está acá para allá, pero es literal. Las dos cosas que me dieron ganas de hacer con el tránsito de Urano-Saturno fue quedarme a vivir bastante tiempo en la misma casa y tener un laburo fijo, ¿no? Como más allá de lo formal, en términos de proceso, eh, ahí es donde se arma el hilo conductor entre todos los miles de tránsitos de Urano que las miles de personas pueden experimentar. ujú. Subyacentemente está eso que desorganiza, que desorienta y qué sé yo, aunque lo que te desoriente a vos sea que te echaron del laburo y no te renovaron el alquiler y entonces estás a la deriva, o que sea que tocaste el deseo de tener un laburo fijo, ¿no? Tal Eh, cual. Pensaba en ese sentido en la consulta astrológica y en la función del astrólogo también, ¿no? Como justamente un espacio de apertura a lo que tenga que suceder en ese espacio, ¿no? Ya sea desde el astrólogo, que es el que va a disponer ese campo energético, e invita a un consultante que está disponible para recibir una información que no necesariamente lo confirme, ¿no? Porque muchas veces la búsqueda tradicional de la consulta astrológica es la confirmación de lo que ya sé y la orientación de cómo debería hacer las cosas para que salgan como me confirmen de alguna manera, ¿no? Y me parece que ambos en ese sentido tenemos más ese formato de invitar como a un espacio abierto, ¿no? Desde ese lugar más creativo. y creo que eso es como una buena manera de tocar, bueno, que algo del rol del astrólogo, de cómo armar un contexto amoroso donde se sienta que si salto hay red que me ataja, que si desprendo una chinche estoy viendo cómo vuelvo con otra chinche a fijar algo, ¿no? En esto del doble pulso de la astrología, de permanentemente la orientación y la desorientación, para mí como astrólogo que tiene un espacio de consulta es re importante el compromiso con no confirmar al consultante, con no apapachar, ¿no? Como con no satisfacer ese deseo de confirmación que es más de la identidad, ¿no? Y cómo es, bueno, es imposible que mirar al cielo nos confirme, si nosotros somos un cuerpito diminuto frente a la inmensidad de cuerpos celestes que están como, y eso es como creo que algo re importante hoy en día con la popularización de la astrología y cómo circula un montón de información y cómo hay una como una proliferación muy grande de imaginarios, de cosas de ta, como conservar espacios donde la astrología nos permita desconocernos amorosamente, creativamente, porque eso puede ser un movimiento vital, siento que es re importante. Sí, pensaba, ¿no? Como justamente el diálogo, pensando, hablábamos del tránsito de Urano a Saturno, ¿no? Como, pero que más allá del tránsito en sí, que compartimos creo que, no por edad, claramente, pero eso no hace falta abordarlo. Pero
creo que hay algo fundamental de entender ese pulso, ¿no? Entre lo saturnino, lo singular y lo mamífero, ¿no? Como entre el cielo y lo humano, ¿no? Que Vale. es un poco lo que organiza y lo que desorganiza como un pulso. Re, porque ese pulso suele darse de manera monopólica, en lo individual y en lo colectivo, me parece, ¿no? Como si individualmente nos identificáramos más o con el polo alienígena o con el polo mamífero y fuera difícil redistribuir y comprender que hay algo más grande que los dos monopolios, que es esto que vos decís, un pulso, una articulación, un contexto donde los dos son necesarios, ¿no? Y que eso, digo, volviendo a lo que decía antes, ¿no? Como en términos históricos también se ven esos monopolios, ¿no? Como ciertos colectivos disidentes que encarnan colectivamente la voz del polo alienígena, del polo diferente, del polo mutante, y ciertos colectivos hegemónicos que encarnan más el lugar conservador, ¿no? De conservar las formas conocidas. Y cómo eso que individualmente es re importante, me parece, como entrenamiento y que es una invitación del tránsito de Urano, es re importante que se pueda dar colectivamente, ¿no? También como que se pueda comprender la importancia de mutar y de conservar, Ujú, ¿no? Y de reparar también al que históricamente como colectivo fue vulnerado, invisibilizado, como un montón. Que ahí de vuelta es un monopolio que es colectivo, ¿no? Y en ese monopolio hay uno de los lados que es hegemónico y otro que no, y que es más vulnerado. ujú, O porque siento que es re importante poder sostener los dos niveles al mismo tiempo, ¿no? El nivel donde individualmente uno puede pensar el entrenamiento y lo diferente o lo uraniano en términos relativos y poder sostener, bueno, que igual hay una historia que fue de un modo, ¿no? Y que desde ahí la militancia, los activismos, como llevan adelante una tarea que es re importante que ujú, suceda y que también puede complejizarse para incluir la importancia de conservar las formas, ¿no? ujú. Sí, me gusta esta imagen, ¿no? Y de nuevo une con lo que hablábamos la otra vez, porque hay algo de lo bipolar de la existencia, que cuanta más dinamización tenga, quizás, no sé, ahí sí me estoy uranizando demasiado, pero puede empezar a romperse, ¿no? Como esa visión tan bipolar hacia como una existencia más abierta, ¿no? Como el cielo lleno de estrellas y no dos polos en tensión, pero para eso tiene que haber movimiento, ¿no? Entre los extremos, cuando tendemos Sí. históricamente a vivirlo de esa manera, ¿no? Eh, eh. Incluso por estos lugares que, bueno, a mí me indignan, no sé qué te pasará a vos, pero como siento que muchas veces escucho, ¿no? Como, bueno, la ola feminista se pasó a unos pueblos o fue, y entonces después bien. Y como poder ver que, bueno, pero a veces es importante porque eso también es una forma de dinamizar, ¿no? Como de poder rendirnos a que ese romper formas implica esa disputa de esos monopolios, ¿no? Que en el nivel micro individual uno puede pensar nuevas formas y que colectivamente se va dando a una velocidad que es mucho más lenta, que es más, no Ujú. sé, como que va ahí, se sigue cocinando. Y creo que está bueno como cierre también en esta charla sobre lo uraniano, porque en definitiva la función del tránsito de Urano va mucho más allá de lo que me hace a mí personal, sino que ese movimiento de lo personal es un aporte mucho más grande a lo colectivo, ¿no? Porque en este Mm, movimiento, por ejemplo, del feminismo que traías o de todo el movimiento con el género y la sexualidad que viene habiendo cada vez más fuerte, no es lo que me pase a mí o si yo hago o no hago o cómo soy, sino que eso individual hace que se vaya cuestionando algo mucho más grande, en donde no tiene que haber formas fijas, ¿no? Yo en esto pienso mucho, a mí, muchas veces
y sí, me sigue pasando también, ¿no? Como si sos de tal manera, o sos lesbiana, o sos, ¿no? Tenés que definirte. Y para mí hay algo en ese sentido, de mi elección sexual y mi forma de ser, de vestirme o lo que fuera, que no tienen nada que ver. Pero si te vestís más masculina, tenés que ser lesbiana, ¿no? Y muchas, como me generaba mucha ira, ¿no? Esa forma de pensar, porque es como, hay algo, ¿por qué un hombre no puede ser femenino igual ¿no? Y por qué tengo que explicar qué hago con mi sexualidad también, ¿no? Al margen, pero creo que cuanto más nos vamos moviendo, ¿no? Y alguien puede ser femenino, o masculino, y vamos viendo lo femenino y lo masculino como dos extremos de una polaridad en la que cuanto más nos movemos, más divergencia puede haber y más diferencias puede haber. Creo que es ese salto, ¿no? Que propone lo uraniano también hacia algo más Sí, grande, más colectivo. con la complejidad para mí de que en simultáneo a veces esas categorías son necesarias desde lo político, ¿no? Como, ¿Mm? bueno, porque hay que exigir derechos, porque hay que exigir reparaciones históricas, porque hay que visibilizar, y sin embargo no dejar que la presión que el capitalismo hace para ubicar todo en una lógica identitaria nos permita o nos deje sin la posibilidad de explorar esto que vos decís, que es Ujú, cómo en simultáneo estar sintiéndonos como espectros entre cosas, ¿no? Como más allá de las categorías y las formas, sin descuidar lo otro, ¿no? Pero bueno, si estamos hablando de Urano y de actualizaciones de software, como bueno, esa invitación a poder sostener aunque genere mucha fricción, como dos discusiones en simultáneo, que una se da en español y la otra se da en otros términos que son de otra sustancia comunicacional, ¿no? ujú. Eh, Sí. Y de nuevo, ¿no? Como el enfrentamiento necesario de opuestos que es en función de algo mucho más grande también, ¿no? Que hay una parte de lo individual, como decís, del reclamo de derechos y demás, que en un punto es más individual, ¿no? En el sentido de lo que ha vivido cada uno y cuál es la función hacia lo colectivo y algo mucho más grande, ¿no? Que nos permite el tránsito de lo uraniano, justamente Urano ligado a lo acuariano como lo opuesto a lo leonino, ¿no? Y entender que hay algo que va más allá de mi identidad, ¿no? Abrirse a esa creatividad que nos atraviesa, ¿no? Y que no es lo creativo en sí, sino la vida circular. total, total. Bueno, Fran, muchas gracias Bueno, de nuevo por esta charla. Me encanta siempre charlar contigo, así que seguramente seguiremos explorando territorio juntos en otro episodio, pero de nuevo, gracias por esta charla hoy. gracias a vos, fue un placer, la verdad. Un abrazo grande, nos vemos la próxima. Hemos llegado al final de este episodio. Como siempre, muchas gracias por escuchar y tomarte este tiempo de reflexión para que todos aportemos un poquito más de luz consciente a esta tierra. Un abrazo y hasta la próxima.